Muchas gracias. Hoy vamos a hablar de un tema bastante actual y polémico, que es el fascismo. Lo vamos a dividir en 2, 3 programas para poder abordarlo con tranquilidad. Y hablamos de este tema, entre otras cuestiones, porque a lo largo de la semana hemos podido observar en distintos posteos de Facebook, ciertas páginas de movimientos sociales en Mar del Plata, como también lo han levantado algunos portales, la aparición nuevamente de pancartas o panfletos en la costa sobre grupos de superioridad blanca. Cuando ya creíamos que esto había quedado en el olvido, luego de los juicios llevados a cabo en el año 2018, nuevamente tenemos que convivir con este tipo de gente. Así que durante este primer programa vamos a abordar más que nada el tema de la historia del fascismo. Sin dudas el término fascismo es uno de los más utilizados en política a lo largo de la historia y actualmente no es la excepción. Lo podemos escuchar en varios programas que se tildan despachos de acciones fascistas, bueno. Pero lo interesante es cómo surgió. El fascismo como movimiento político nació en Italia y estuvo claramente ligado a la figura de Benito Mussolini. Italia, que había participado de la Primera Guerra Mundial y había sido uno de los vencedores, tuvo que ceder ciertos territorios en lo que fue conocido como el Tratado de Versalles, la Paz de Versalles. Esto sin duda para la población fue vivido como una humillación, acompañado por una grave crisis económica y toda la miseria que deja una posguerra. La subida de precios, la ruina de la industria, una creciente desocupación, generaron un clima de intranquilidad social que fue aprovechado de cierta manera por sectores socialistas y comunistas para realizar reiteradas huelgas sindicales, como también toma de terreno y fábrica. ¿Qué generó esto en los sectores más poderosos de la sociedad? Bueno, los sectores más poderosos de la sociedad italiana temían a una llamada revolución social, en otros términos, a que pase lo que pasó en Rusia. Estos movimientos no podían por sí solos, estos sectores, perdón, no podían por sí solos combatir el avance, según ellos, de los rojos, y vieron en Mussolini y su movimiento, su grupo de camisas negras, la fuerza necesaria para combatir este avance del socialismo, el comunismo en Europa. El Estado fascista, para no involucrarnos mucho en lo que fue el detalle del gobierno de Mussolini, ni meternos en el tema de Alemania, que seguramente fue su máxima expresión, abogaba por una abolición de los conflictos de clase y de los conflictos entre la clase y el capital, o sea, la abolición de la lucha de clases. Todo lo contrario a lo que proponía el comunismo llevado adelante por Rusia. Entre las características del gobierno que más se pueden detallar, que más podemos observar hoy en día en la ideología fascista, están la eliminación de la oposición, la disminución de los partidos, la creación del partido único, la eliminación de la prensa contraria, los diarios, etc. El movimiento fascista, como decíamos anteriormente, alcanzó su máxima expresión en lo que fue la Alemania de Hitler, promocionando una ideología de nacionalismo y superioridad de raza y destinando una clara expresión de odio hacia ciertas comunidades como pueden haber sido los judíos, los gitanos, discapacitados, homosexuales, etc. ¿Por qué hablamos de la historia en este caso? Porque en Mar del Plata, a lo largo del tiempo, la historia reciente, sobre todo, como decíamos anteriormente, durante el año 2015-2018, pero también durante el año 70 hubo grupos que se autodenominaron de ideología fascista. En este caso vamos a hablar de un grupo denominado como la Corriente Nacional Universitaria, la Concentración Nacional Universitaria, conocido como la CNU. Durante los años 70, este grupo de derecha se encargó de la persecución de ciertos sectores del denominado peronismo revolucionario y la desaparición, asesinato, entre otros hechos violentos en la ciudad de ciertos estudiantes. Pero este tema lo vamos a abordar en el próximo programa, donde ya nos vamos a concentrar en lo que sucedió en la ciudad entre la Corriente Nacional Universitaria y la aparición de los neofascistas durante este siglo que estamos viviendo. Iñaki, vos planteabas ahí que algunos de los fundamentos para que estos sectores tuvieran como un germen, como quien dice, se basaba mucho ante la desocupación, la suba de precios, la inflación,
los sectores populares empezaban a protestar, ¿no? Y a partir de esta protesta es como una cuestión de reacción, de protección de su clase, que empieza a surgir el fascismo. Digo, para tener en cuenta hoy, cuando por ahí muchas veces se pelean derechos o se plantean leyes para ir por más y mejores derechos, como sectores concentrados de la sociedad, digo, se terminan nucleando para mantener su status quo, ¿no? Sin dudas hay una concepción equivocada de que la derecha no puede ser popular o que la derecha es cuestión de unos pocos privilegiados. La derecha ha sabido a lo largo del tiempo, tanto en el siglo pasado como vimos con el caso de Mussolini y Hitler, o en el caso actual, con ciertos sectores, sobre todo lo podemos visibilizar en las redes sociales, ha sabido escuchar las proposiciones que necesitan ciertos sectores populares, la lucha por los derechos, ha sabido ser populista. Incluso en Europa la derecha se define como partidos populares. Lo que hoy nosotros acá siempre se habla de populismo como algo malo en Argentina, en América Latina, en Europa las derechas son partidos populares. Tenemos el caso de Bolsonaro en Brasil, ¿no? Sí, muy cerquita. Sí. Todos los 4 años, digo, podríamos decir, de Macri también, llega con el consenso popular, pero con una política de derecha. Sí, de 2013 para esta época se ha abierto un nuevo periodo de ascenso de la derecha en un contexto mundial. Se puede visibilizar en Estados Unidos con Donald Trump. Hay muy buenos documentales sobre Steve Bannon, que es el que hace la campaña a Trump, que es bien de derecha fascista, en este caso no derecha liberal. Derecha liberal, la diferencia con derecha fascista es más que nada el término económico, ¿no? Si tendríamos que hablar de derecha liberal estaríamos hablando de los Esper, los Milei. En cambio de la derecha fascista ya estaríamos hablando de Biondi, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero sí, tenemos varios ejemplos. Jair Bolsonaro ha sabido nuclear muy bien los reclamos de los sectores populares brasileños, y también no hay que dejar de lado la importancia de un nuevo territorio, que como se dice comúnmente que el peronismo es el dueño de la calle. La derecha ha sabido ganar muy buen espacio en lo que es las redes sociales. En ese aspecto ha tenido un trabajo, un campo orégano para realizarlo, y bueno, esperemos que sirva también para que se pueda reaccionar a tiempo y que, muchas de las movilizaciones las canalizan vía Instagram, vía Facebook, ¿no? Estos anticuarentena y demás, con un popurrí variado de consignas. No es una sola consigna, sino que son variadas las consignas, y eso también es lo que significa abrir el abanico para tratar de llegar a la mayor cantidad de gente, ¿no? Y es tan variado las consignas que llevan que a veces uno nunca sabe por qué protestan, pero se puede ver incluso en video de YouTube. Hay uno muy, bueno, para nosotros es gracioso, pero no es tan gracioso, la verdad, habría que tomar un poco más de conciencia, en el que un joven libertario, de derecha libertario, se pelea con un joven de derecha fascista, y se terminan diciendo fachos los dos. Es muy gracioso porque sí defienden más a grandes rasgos lo mismo, salvo en términos económicos. La principal diferencia que hay entre ellos es que el libertario no acepta lo que es el impuesto a las grandes fortunas, por ejemplo. En cambio, el fascista sí tiene una concepción de una renta del Estado, un Estado más corporativo. Muy bien, entonces en el próximo programa abordaremos el tema del CNU y las cuestiones ya más ligadas a la cuestión de Mar del Plata, ¿no? Exactamente, sí, vamos a tener la chance de hablar con el joven que hizo el documental El Credo, que fue subido a YouTube en estos días, así que lo recomiendo para que lo vean. Está muy bien hecho, muy interesante. Es sobre los juicios del grupo neonazi durante el año 2018. Aborda toda la temática desde la aparición de estos grupos, el conflicto que hubo con el Movimiento Nacional de Mujeres, el Encuentro Nacional de Mujeres en el año 2015 en la Catedral, que seguramente es muy recordado por todos, y cómo fueron formándose y cómo actuaban estos grupos en Mar del Plata. Muy bien, muchas gracias, Iñaki. Realmente interesante el tema de la historia y cómo todo tiene que ver con todo, ¿no? Así que realmente interesante la columna. ¿Qué le parece si para darle continuidad al programa vamos con las redes sociales?